Nicky Chávez va a estar, ya no le quito más su tiempo, va a compartir su testimonio, va a compartir la palabra, lo que el Señor tiene, la etapa difícil que está pasando. Así que hermanos, estemos abiertos a nuestro corazón sensible a lo que el Espíritu Santo nos va a hablar a través del siervo. Ya no digo más, él se va a presentar la trayectoria que Dios le ha dado. Pastor. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga a todos. Para mí de verdad es un gran privilegio. Yo estoy de vacaciones también, pero nunca nos podemos negar de predicar, ¿verdad? Ay de mí, dice Pablo, si no predico, y de verdad para mí es un privilegio. Yo hago esto con gusto. Hay veces voy a lugares ahí en El Salvador que usted ni se imagina. Un día salimos como a las 10 de la noche y no sabíamos ni dónde andábamos con mi esposa. Y lo peor que la calle tenía más hoyos que la luna, ¿verdad? Pero, y siempre es un gusto, ¿verdad? De verdad le agradezco a su pastor y felicito a los pastores ordenados, privilegio, ¿verdad? Que Dios lo llame a uno al ministerio, ¿verdad? Y hay que ser sensibles, como decía el pastor, a la voz de Dios, porque todos aquí somos llamados a ser útiles para el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 43. Gracias a mi hermano ahí que me prestó los lentes, mire que se me olvidó todo por salir a la carrera, pero ya arreglamos las cosas porque estaba afligido cómo iba a leer la Biblia, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Isaías 43. Amén, ¿lo va encontrando? Nos ponemos de pie, vamos a leer la escritura, que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Isaías 43, versículo 2. Todos juntos, por favor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos el privilegio de estar reunidos en tu nombre, Señor. Tú conoces cada necesidad de mis hermanos, los que han venido, los que no han venido, Señor, las ponemos en tus manos, confiamos en ti, porque eres nuestro ayudador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tomen asiento. Bueno, no voy a preguntar que levante la mano, pero la mayoría de personas y nosotros como cristianos no estamos exentos a pasar dificultades ni tribulaciones. Todos, de una u otra forma, vamos a vivir circunstancias en nuestra vida. Y Jesús ha sido claro con eso. Él ha dicho que en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo y nosotros estamos agarrados de la mano del Señor. Y yo quiero hablarle esta mañana, quiero compartir muchas cosas, ¿verdad? Pero especialmente, ¿qué debemos de aprender? ¿Qué debemos de hacer en medio de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones? Porque, repito, la Biblia nos dice que nosotros debemos de prepararnos para que cuando venga el día malo, estemos firmes y podamos darle gloria a Dios porque hemos superado cualquier cosa. Y si no la superamos, pues nuestra morada final es muchísimo mejor estar con el Señor que estar aquí en esta tierra, dice. Y esa es nuestra convicción. Por eso cada vez que pasa algo en nuestra vida, cada vez que está pasando algo en nuestra vida, Dios está queriendo hablar con nosotros. Ahora nosotros, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, amén. Y Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Y por eso es que debemos de ser muy sensibles y reconocer, saber, entender, aprender que hay beneficios en medio de nuestros problemas y nuestras tribulaciones.
debemos de saber y creerlo, que nunca vamos a estar solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso es que debemos de fortalecernos en el Señor. Fíjese que yo tuve la oportunidad. ¿Cuántos son del Salvador? Levante la mano los salvadoreños. Y mexicanos, ¿verdad? Mexicanos. Estaba hablando con un hermano ahí, ¿verdad? Yo tuve el privilegio, me gusta mucho México, muchos lugares que he conocido, ¿verdad? Pero en Dios un día me permita vida para poder regresar a conocerlo. Me gusta mucho la comida mexicana, ¿verdad? Así es de que la fortaleza viene del Señor. Y fíjese que cuando yo allá en mi país, y no sé si el pastor se recuerda, pero yo comencé muy jovencito a jugar fútbol. Yo era un cipote así seco, ¿verdad? Tipo cuerpo de torero, ¿verdad? Así hoy tengo torero, pero que se comió ya el toro que mató, ¿verdad? Ya está, ya tenemos el púlpito incorporado. Pero recuerdo que nací, que cuando yo llegué, fíjese, a mí me gustó siempre el fútbol, y estábamos hablando con los hermanos, recordando fútbol. Cuando yo llegué, se la voy a tratar de hacer corta, la experiencia esa. Habían 7 porteros, yo jugaba de portero. Habían 7 porteros, y era un cipote, solo que ya era alto, pero delgadito, ¿verdad? Unas 130 libras, 140 libras lo más. Y recuerdo que los jugadores viejos, uno me dijo así, ¿verdad? ¿Y vos qué venís a hacer aquí, cipote seco? Me dijo, a jugar, ¿verdad? Si hay 7 mejores que vos aquí. Pero a mí ya me habían dicho que no hiciera caso. Igual es en el Evangelio. Van a haber un montón de metidos, de gente allá afuera que le van a decir a usted qué estás haciendo ahí, esto y lo otro. En el nombre del Señor, repréndalos para que la lengua se les corte, ¿verdad? Porque la gente no entiende. Y fíjese que en esa oportunidad, bueno, allá nosotros en nuestra ciudad, en Santa Ana, el estadio es pequeño, ¿verdad? Pero tiene una cabecera así grande al final, detrás de las porterías. Y yo pasaba, no le miento, en todos los entrenos, ayudándole a recoger pelotas al recogedor de pelotas. Ese era hasta que ya todos se cansaban y me decían, vaya, ponete un rato a la portería. Ay, yo ya me ponía ahí a la portería, ¿verdad? Pero nunca dejé de esforzarme. Y yo le doy gracias a Dios porque yo estoy convencido que Dios nos ha escogido a todos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha llamado y por eso es un privilegio servir a Dios. Y recuerdo que pasaron varios días y no le cuento toda la historia porque es larga, pero a uno se le quebró la pata de los porteros, otro se fue para Costa Rica, eran tiempos difíciles en nuestro país. Total es de que antes de comenzar el campeonato yo ya era el tercer portero. Y yo ahí estaba siempre. Yo era el primero en llegar y el último en irme. Iba a comenzar el campeonato. Y imagínense que uno de los porteros, que era el segundo, se lo llevaron para otro equipo. Y como allá equipan el titular es el que juega y el suplente es el que equipa. Entonces ya me equiparon a mí, cipote de 16 años, 15, 16 años. Y recuerdo que antes de comenzar el campeonato, el portero titular en el entreno esa semana se quiebra el dedo. ¿Y quién le toca? Y yo recuerdo que el entrenador volteó a ver así, ¿verdad? Y todavía buscando a otros allá atrás, ¿verdad? Porque no, yo aquí estoy, ¿verdad? Y fíjese que yo debuté por allá por el mes de marzo, abril del año de 1976. Y iba a comenzar el campeonato. Algunos no habían nacido de ser hermanos. Bueno, la cosa es que primer partido del campeonato me han metido el gol más lejos de mi vida. Como de aquí al Salvador, el tiro que hicieron, no le miento. Y fíjese que fue para mí una experiencia difícil, en el sentido que el portero, el que era el titular, estaba en la banca con
vendado de su dedo, ¿verdad? Y el partido se puso un tanto más difícil y yo, bueno, sí, potillo, ¿verdad? Que la gente en Santa Ana después de gol comenzó a gritar, ¿verdad? Que me sacaran. Y lo peor es que el entrenador les hizo caso y me sacan y meten al portero con el dedo quebrado a jugar. Pero ¿sabe qué? Todo esto se lo estoy contando para empezar después, porque la importancia de no darnos por vencido en nada. Más nosotros que conocemos al Señor. En el Señor somos más que vencedores, dice la palabra. Y recuerdo que, bueno, me sacaron. Cualquiera se hubiera dado por vencido ahí, pero no, yo seguí. Y no fue sino que después de abril hasta por allá por el mes de septiembre, en la tercera vuelta ya jugábamos, son 10 equipos en la Liga Mayor, jugamos campeonatos de 4 vueltas, hasta en la tercera vuelta, casi al final de la tercera vuelta, que me volvieron a dar oportunidad. Pero yo ahí estaba siempre, nunca me di por vencido, siempre era el primero y el último en irme. Y desde que comencé a jugar a partir de la tercera vuelta, nunca más solté el puesto. Hasta tal grado que ese año me dieron el novato del año en El Salvador, ¿verdad? En la primera división. Y eso, hermanos, yo se lo cuento como un preámbulo, porque el título que yo le he dado es ¿qué debo de aprender en medio de mis problemas, de mis tribulaciones, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros podemos pensar que porque somos cristianos no vamos a estar sometidos a pruebas, a dificultades, y estamos muy equivocados. Lo que debemos de tener la certeza es que en medio de cualquier circunstancia, Dios siempre está ahí a la par nuestra. Y que nosotros no tenemos que darnos por vencidos y continuar adelante, porque la Escritura nos enseña que la vida, que nuestra vida en el Señor, dice, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, de tal manera que nosotros cada día en el Señor será mejor. ¿Cuántos lo creemos con todo nuestro corazón? Cada día en el Señor debo de ser mejor. Y jugué muchos años. Yo me retiré hasta en el año 97, jugué casi 25 años en primera división. Y le contaba al pastor cómo Dios me llamó, ¿verdad? Estaba ahí resistiéndome de servirle al Señor, ahí luchando y en medio de las polvazones de las canchas de fútbol, ¿verdad? Hasta que entendí que no me podía resistir al llamado, y gloria a Dios, porque tengo una iglesia que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Ya 10 años en el ministerio sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y para los que son del Salvador, o si hay alguno de Santa Ana, hay varios, está el hermano ahí les esperamos en el barrio San Lorenzo, ¿verdad? Pegadito ahí al barrio de los que operan con cuchilla, ¿verdad? Eso es el barrio Santa Bárbara. No, pero es un lugar muy, muy precioso, ahí estamos sirviendo. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque yo creo que si cada uno de nosotros examinamos nuestra vida, no ha sido fácil. Muchos han venido a este país y sé que no ha sido fácil, ni va a seguir siendo fácil, porque las cosas, hermanos, no van a mejorar, venga quien venga. El Señor está haciendo todo lo posible para que las personas conozcan a Cristo, y los problemas van a seguir aumentando. Por eso nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? La garantía de mantenernos en el Señor, eso es lo que nos va a garantizar que cualquier circunstancia en nuestra vida, nosotros la vamos a superar. Amén. Y fíjense que así pasaron muchos años. Y el año pasado yo recuerdo que vine por aquí por los Estados Unidos, un mes de septiembre, y yo tengo un amigo pastor también allá en Dallas, Texas. Yo voy a predicar después de aquí, mañana vamos para Dallas con mi esposa, voy a predicar allá. Y el año pasado vine y estuve con él, y a mí me gusta, él me lleva a un lugar ahí que yo soy bastante bueno para el diente, ¿verdad? Sí, para comer. Me gusta ir a un lugar, y recuerdo que desde que vine esa vez yo andaba allá con poco apetito, que hasta él extrañó un poco, ¿verdad? Bueno, yo he comido poco, sí, fíjese que ya estoy. Y regresé a El Salvador los primeros días de octubre. Y recuerdo que estando en nuestra casa con mi esposa, ahí acostados en la cama, yo
así, que uno tiene la costumbre de poner las manos así en la almohada, me sentí una pelotita aquí debajo de la axila, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposa, mira, le digo, esta pelotita aquí, no, me dijo, ese es porque no estás haciendo ejercicio, andas a hacer ejercicio, me dijo. O ha de ser alguna pelotita que le sale a uno, ¿verdad? Uno de futbolista es muy dado a eso por las lesiones, que le quedan las pelotitas, ¿verdad? Yo tengo varias pelotitas así, de músculos partidos. Y se me fue. Pero, otro día, más adelantito, yo me sentí la pelotita más grande. Bueno, esto no es normal. Y recuerdo que hablé con el médico de la iglesia y él me examinó y me dijo, mire, esto no está normal. Me dijo, hay que hacer un examen más profundo. Y fui al médico y allá, pues, como todos nos conocemos, y uno que ha sido conocido, pues nos conoce todo el mundo, ¿verdad? Y unos amigos, y hacerme aquello que le pasan a uno así, ultrasonografía y esto y lo otro. Y el médico me dijo, esto no se mira bien, me dijo, ¿verdad? Te vamos a hacer otros exámenes. Y ahí comenzó el proceso. Pero, ¿sabe qué? Bueno, estando en ese día en el consultorio, examinándome, me dice este amigo, mira, te vamos a hacer un rayos X de pulmones. Y ya llegó el otro médico, que era el que me había a mí remitido con él. Y le dice él, mira, le dice, vení, le dice, porque esto no se mira muy bien, y yo le voy a tomar una placa Niki, a ver, puede ser que, vamos a ver si no hay metástasis. Y como yo, durante uno de pastor, pues, yo he visto morir mucha gente, compartido su vida en el sentido de los problemas cuando hay enfermedades con las personas. Inmediatamente, pues, vea, bueno, metástasis, bueno, eso, ya sabe uno que es cáncer, ¿verdad? Y desde el primer momento, yo sabía que la cosa era seria, no era una cuestión de una cosita sencilla. Y recuerdo que ya el día siguiente había que hacer una operación para sacar las muestras, ¿verdad?, de los ganglios, que eran los que estaban inflamados. Y solo era cuestión de confirmar que era, hasta donde sabíamos, cáncer, pero no qué tipo de cáncer. Y pues me dan el diagnóstico. Y recuerdo que el día que me dan el diagnóstico, ya certero, voy donde el médico, y yo fui solo, no quise ir con mi esposa, ¿verdad? Y me dice bueno, aquí está el diagnóstico, ¿verdad? Es un cáncer linfático, el sistema linfático, ¿verdad? Y bueno, yo no soy médico especialista, me dijo, tenés que ir donde un oncólogo, ¿verdad? Y recuerdo que regresé a la casa, y ya mi familia estaba un poquito sabedora, ¿verdad?, cuál era el problema. Y quiero comenzar en primer lugar que busquemos la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Amén. Ahí hay un texto muy interesante que dice el Señor en versículo 16 en adelante. Dice, ¿lo tenemos? Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, ¿qué dice? No obstante se renueve. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, ¿cómo o cómo se debe, ¿verdad? Porque una cosa es que nos digan, ¿verdad? Yo recuerdo cuando jugaba, uno dice, yo hubiera hecho esto, o la gente dice, no hizo tal cosa. Una cosa es pensar y otra cosa es como ya al momento uno debe reaccionar, ¿verdad? ¿Cómo se debe reaccionar ante las aflicciones, ante los problemas, ante la prueba?
podemos venirnos al suelo. Podemos pensar, y yo que soy cristiano, y yo que soy pastor, y que le sirvo a Dios, miren lo que me pasa. Espérese que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos de entender eso. Ahora, como humanos, es lógico. No va a venir un camión encima de uno, no se aflige. Uno no va a decir, ahí viene el camión encima, gloria a Dios que el camión viene a apacharme, ¿verdad? No dice, se aflige, se aparte, le palpita el corazón fuerte. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la casa, mi madre estaba allí pendiente, ¿verdad? Y estaba esperando una llamada de mi hermana. Y como humano, por eso no nos aflijamos en el sentido cómo podemos reaccionar. Porque una cosa es el momento de la prueba, el momento de la noticia, ¿verdad? Y otra cosa es cómo afrontemos nosotros el problema. Y recuerdo que me habló mi hermana, ¿verdad? En ese momentito, y yo hablé con ella. Y fue el único momento, fíjese, el único momento en que yo me quebranté. Yo lloré con ella y después que estaba hablando con ella, recuerdo que le dije, permíteme un segundo. Y como estaba en un cuarto, ¿verdad? Entré al servicio y le dije al Señor, Señor, perdóname, porque parece que estoy actuando como alguien que no tuviera fe. Así es de que no importa lo que me toque vivir, le dije yo a Dios, bienvenido, porque yo sé que no se compara ninguna cosa que nosotros estemos viviendo, hermano, se compara a lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario, por usted y por mí, por darnos la vida eterna. Y desde ese momento, pues, la cosa cambió, ¿verdad? Puede, como le digo, ser normal una reacción, ¿verdad? Que una noticia, un problema, una circunstancia, que cuando viene la noticia, cómo reaccionar, pero debe de ser temporal. Muchas veces nosotros criticamos a la gente, hermano, nosotros los pastores hablamos de la mujer de Job, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos de la mujer? Que esa señora, que vieja más desgraciada, vea cómo, que mujer más esto, lo otro, vea cómo le dijo a Job. Lo que pasa es que no entendemos cómo ella en ese momento estaba viviendo una vida tranquila, en abundancia, y de repente vino el problema. Es una reacción, es una reacción normal. Pero ahí es donde debe de venir y de entender que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Él siempre tiene el control de todas las cosas. Y por eso es que, sea cual sea el problema, la circunstancia que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Especialmente si hemos comenzado nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y no vemos que haya una mejoría, espérese. Tenga paciencia. Nunca se rinda. Debemos de aprender que Dios es el que tiene la última palabra en todo, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en la salud, en todo, hermano. El cristiano, dice la Biblia, es una persona que debe depender de Dios. El justo vivirá, dice la Biblia, por la fe. Y solo es cuestión de esperar en el Señor. No es fácil cuando uno le da una noticia, porque uno lo primero que piensa cuando le dicen que tiene cáncer, me voy a morir. Bueno, ¿y quién no se va a morir, hermano? Levante la mano el que no se va a morir aquí. Un día nos vamos a morir. Yo tengo un amigo que, mire, se ha pasado, y él tiene un su dicho que, mire, y me dijo, fue de los primeros que me fue a visitar cuando se dio cuenta. Mire, pastor, me dijo, no se muere ni el que está enfermo ni el que está sano, se muere el que Dios quiere. Así es de que no hay problema, me dijo, démosle con todo. Tiene razón, digo yo, porque mire, es cierto, hermano. Es una persona que ya se va a morir el hermano, y ese hermano entierra a todos los demás que andan diciendo que se va a morir, ¿verdad? Así es la cosa. Por eso nosotros debemos de, ¿cómo voy a reaccionar? Sí, puedo reaccionar con tristeza, con lágrimas, con eso. No, pero esa es la reacción momentánea. No, lo que viene después. Como yo con esa confianza puesta en el Señor voy a afrontar la situación difícil, ¿verdad? Por eso, ¿qué debo de aprender yo en medio de mis tribulaciones? Que no solo en las aflicciones, fíjese, hay que buscar a Dios. Hay gente que solo cuando está en prueba. Y uno está, bueno, aquí no hay de eso, allá en El Salvador sí, los hermanos algunas veces uno aprende que
el hermano ha de estar en problemas, por eso ya vino. Tenía 6 meses de no venir y hoy ya vino. Y uno lo sabe identificar, ¿verdad? Y ya sabe que está en problemas y no debe de ser así. El cristiano debe de ser fiel en todo tiempo. Hay que buscar al Señor, mantenerse en todo. Yo tengo problemas cuando salgo del país. Yo hoy, gracias a Dios, a mí me dijo el doctor, mire, tómese unos 15, yo ya les voy a ir contando, terminé mi tratamiento, ¿verdad?, de las quimioterapias, hace como un mes, y el doctor me dijo, mire, es de más, usted en la iglesia, aunque diga que no va a estar, siempre está pendiente de los problemas, así es de que mejor vaya a chotearse, aunque sea chalchuapa, váyase, me dijo, ahí pegado de nosotros, ¿verdad? Chotear es una palabra salvadoreña de pasear. Sí, es que algunas veces pasa eso, ¿verdad? Que uno ocupa el griego para hablar, ¿verdad? Y esas palabras en griego que los hermanos no las entienden, ¿verdad? Y nosotros allá en el pueblo pues las entendemos. Entonces, recuerdo que pasa eso, ¿verdad? Me dijeron a mí, no, tómese su tiempo. Y dijimos con mi esposa no le habían dado visa y yo creo que se la dieron porque ya no la querían ver en la embajada, porque ella fue como 40 veces a la embajada y han de ver para que ella no venga. Y nos tomamos un tiempo. Sé lo difícil que es para el pastor, para mí es difícil. Yo vengo a los Estados Unidos desde el año 77 y nunca había estado aquí más de 15 días y hoy me voy a estar un mes. Entonces aprovechamos, ¿verdad?, para siempre andar predicando y descansar. Pero debemos de aprender que no solo en las aflicciones hay que buscar. Vamos a ir a Isaías, regresemos al profeta Isaías, capítulo 57. El cristiano debe de ser una persona constante en su adoración a Dios, no solo en los momentos que venga el problema. Dice en Isaías capítulo 57, pueblo de Israel buscaban además en los momentos difíciles de aflicciones al Señor. Y no digo que está mal, ¿verdad? Pero que aprendamos a que buscar al Señor, a adorarle y a ser agradecidos todo tiempo. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Entonces debemos de mantenernos todo el tiempo. Y Isaías 57, dice la Escritura en el versículo 13, el Señor les dice a Israel, ¿verdad?, que estaba afligido y les dice él, cuando clamen, que te libren, ¿quién le dice el Señor? Tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía, que dice el Señor, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Gloria a Dios que el Señor, Él es misericordioso, Él nos entiende. Y aunque tengamos ese comportamiento, pero la idea es que en medio de nuestra vida espiritual nosotros aprendamos a adorar a Dios en todo tiempo, en las buenas y en las... Es como en el matrimonio. El matrimonio no dice, mire, y usted acepta a esta mujer solo cuando esté sana, o solo en las buenas. No, la declaración de matrimonio dice, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la tristeza y en la alegría. Así es en el Señor, hermano. Siempre uno debe de estar constante en su adoración a Dios, en todo momento, en su lectura bíblica, en sus diezmos, en su servicio, en su asistencia, siempre. Y eso es algo que usted no lo debe descuidar. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuándo va a venir el día malo, cuándo va a venir el problema. ¿Y qué pasa con aquella gente que no está firme en el Señor? Que cuando viene la prueba, ¿qué sucede? Dice la parábola del sembrador, se van. No, nosotros somos buena tierra, aquella que da fruto al 30, al 40 y al 100%. Eso debemos de ser nosotros. Por eso es importante mantenernos fiel, pase lo que pase, venga lo que venga, en el momento de alegría, en el momento de tristeza, para que cuando venga también la dificultad, nosotros estar firmes. Amén. ¿Qué otra cosa yo he aprendido a través de este proceso que me ha tocado vivir? Miren, que todos nosotros como cristianos, hermanos, debemos de volvernos más valiosos para el reino de Dios. Fíjese que nosotros somos una iglesia, yo le contaba al pastor,
que estamos abiertos los 365 días del año. Aquí es muy difícil eso, yo sé que es difícil, pero allá en nuestro país nosotros tenemos culto todos los días, 6 de la tarde y los domingos, y estamos abiertos, decimos, hasta que el Señor venga. Pero algunas veces uno, como pastor, ¿verdad? Nosotros se nos ha enseñado mucho, ya somos una iglesia que salimos a evangelizar y vamos a ganar almas, mandamos por todos lados, y uno de pastor, pues tiene que andar al frente ahí, ¿verdad? Pero algunas veces, y esto es un peligro, que uno se puede acomodar. Hay gente, fíjese que, bueno, aquí ustedes solo tienen un culto el día domingo, bueno, nosotros tenemos 3 cultos, y sucede eso, que en la mañana llega mucha gente, y en la tarde baja la asistencia casi la mitad, 40% no llega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hermanos se acomodan y se quedan allá en la casa, ¿verdad? En la hamaca. ¿Ya sabe cuál es la hamaca, verdad? Yo por eso siempre oro que se les reviente la pita de la hamaca a los hermanos, para que lleguen en la tarde, digo yo. Porque sucede eso, nos acomodamos. Y fíjese que esto es interesante, cómo nosotros podemos volvernos valiosos para Dios. Porque todos nosotros somos llamados por Dios. Todos nosotros estamos y somos privilegiados de ser hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacernos con eso? ¿Quedarnos nosotros con eso o buscar otras personas para que conozcan al Señor? Por supuesto. ¿Cuántos amigos nuestros no conocen al Señor? Por eso, algo que yo aprendí en medio de esto, y fíjese que yo hoy que regrese a El Salvador, ya tengo otro nuevo ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? Ya lo dejé armado y allá ya hay un buen grupo de hermanos que ya se apuntaron, ¿verdad? De ir a predicar entre semana a los parques. Y allá vamos, todos los días miércoles vamos a ir, porque es importante que todos los cristianos nos volvamos más valiosos para Dios. Busque, para el reino de Dios, busque 1 Corintios capítulo 3, volvamos a eso. Debemos de entender que no es aquí en la tierra que nosotros debemos de ser importantes. Yo hoy, con esto que me ha tocado vivir, he conocido mucha gente que yo no conocía, que se ha acercado, que me ha mostrado mucho cariño y que han hecho una actividad y que han hecho esto y lo otro. No se imagina que ha sido una bendición. Pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros aquí en la tierra no es que nosotros aquí nos vamos a volver importantes y que digan el pastor. Usted no viene aquí por el pastor, usted viene aquí por el Señor Jesucristo, amén. El pastor va a salir unos días, va a descansar, y algunos van, no va a llegar. No, te viene aquí a escuchar la palabra, no importa quién la predique, es la palabra la que se predica. Pero algunas veces, y hasta en el evangelio sucede eso, que uno se cree importante e imprescindible. Ningún ser humano es imprescindible, el Señor es el único imprescindible. Y allá en nuestros países tienen, y aquí también tienen la costumbre inclusive hasta de ponerles nombres a las calles, ¿verdad? O a un parque, o a un edificio. Yo no digo que eso esté malo, pero el día de mañana viene otro. Por mucho que una persona haya hecho y haya donado esto, a los años puede venir otro y se le ocurre y le quita el nombre a la calle, le ponen otro nombre. Sí, así sucede allá en El Salvador. Llega un presidente y no, esta calle ya no se va a llamar como se llama, hoy se va a llamar, ¿cómo se llamaba el Chucho del que era el perro del? Y le ponen nombre hasta de Chucho a las calles. Entonces no importa, porque lo que nosotros hacemos por el Señor, Él sí lo va a valorar eternamente y nos va a dar beneficios eternos. Por eso lo que nosotros debemos hacer es volvernos valiosos para Dios. Yo se lo he dicho al Señor y lo entiendo más ahora. Lo entiendo más ahora que Dios nos está dando tiempo para servirle, hermanos. Algunos no estamos despertando en eso. Dice 1 Corintios, mire, capítulo 3, que en el Señor es diferente las cosas. En el Señor tenemos garantizado, no es en balde servirle. Mire qué importante lo que dice. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da. ¿Qué dice él? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué dice? Su recompensa conforme a su labor.
Dios nos ha garantizado. Y Él dice, más adelante ahí en la primera carta a los Corintios, dice que nada de lo que hagamos en el Señor es en balde. Y yo, hoy que el Señor me está dando más tiempo de vida, porque gracias al Señor, hermano, hace un mes que terminé yo mi tratamiento y me hicieron los exámenes y todo eso, para la honra y gloria de Dios, yo estoy libre de toda célula cancerosa, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero eso para mí es un compromiso de volverme más valioso para Dios. De que el tiempo que Dios nos permita vivir aquí en la tierra, usted no sabe, hermano. Ninguno de nosotros sabemos si hoy nos pueden venir a pedir nuestra alma. Y no hemos hecho nada por el Señor. Hay gente que tiene años de convertida y ni siquiera diezma. Y vamos a llegar ahí al cielo, ¿verdad? Y a la hora del tribunal de Cristo, cuando sean los premios, yo siempre, perdone que lo ilustre de esta forma, pero nosotros allá en El Salvador tenemos un río que se llama el Acelguate. Es un río sucio, ¿verdad? Entonces yo siempre pongo esa ilustración para que lo entendamos. Que cuando estemos allá con el Señor, vaya, pase, don fulano es tal, ¿verdad? Y este que hizo para el Señor, este solo recibió a Cristo, ¿verdad? Y es salvo, pues, porque es salvo por recibir al Señor, gloria a Dios. ¿Y qué hizo por el Señor? Nada. Nunca ganó almas, nunca diezmó, nunca le habló a otro. Entonces denle al lado del Acelguate, ahí, y denle un chucho seco, ¿verdad? En lugar de un león, ¿verdad? Que vamos a eso le va a tocar. Y ella se va, ay, un chucho seco y al lado del Acelguate. Y fulano que trabaja, ese denle ahí en Beverly Hills, ¿verdad? Para que nosotros lo comprendamos. Porque no es en balde, hermano, servirle al Señor. Por eso es que hay que aprovechar nuestro tiempo como cristianos. ¿Qué otra cosa yo aprendí? Que hay grandes beneficios, fíjese bien, al esforzarse, hermano, por andar delante de Dios buscando su voluntad. Dios nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Uno debe de aspirar. Hermano me preguntaba, ¿verdad? Y usted nunca me dijo, tuvo la oportunidad de jugar al extranjero. Sí, fíjese, yo tuve la oportunidad de jugar a Costa Rica, de ir a jugar a Honduras, de ir a jugar a Guatemala, nunca a México, tal vez nunca a Estados Unidos, pero nunca quise yo allá por no dejar el pueblo y otras cosas. Yo no conocía a Cristo. Hoy me arrepiento de no haber aprovechado esas oportunidades. ¿Qué es lo que le quiero ilustrar? Que todos nosotros los creyentes, Dios nos ha llamado. ¿Y cuál debe de ser nuestra máxima, verdad? A mí me gustaría, le digo, cuando yo llegue a la presencia del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos reciba y nos diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿A cuánto nos gustaría eso que nos dijera el Señor? Por eso es importante, ¿de qué? Y lo que yo he puesto aquí, de esforzarnos por buscar la santidad. Mire, este mundo está lleno de un montón de cosas y yo no le voy a decir, porque algunas veces, y como Pablo decía, ¿verdad? Yo soy el más grande pecador, el que más necesito, no importa, yo soy pastor, pero tengo muchas cosas que yo sé que a Dios no le agradan. Y debo de tener como máxima, decir, yo voy a luchar por agradar a mi Dios, que mi Dios esté contento conmigo, ¿verdad? Porque estoy haciendo un esfuerzo por agradarle, por servirle. Regresemos, a Isaías 57. Dice en Isaías 57. Unas veces uno piensa que es por gusto esforzarnos por buscar la santidad, por servirle a Dios. Isaías 57, versículo 1 y 2 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado. ¿Quién dice? Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. El pueblo de Israel tenía un conflicto, como muchos de nosotros lo tenemos. El pueblo de Israel, en una época casi allá en unos 400, 500 años antes de la venida de Cristo, en el libro de Malaquías, dice que Israel estaba
como confrontando con Dios y le decía, ¿es por gusto que nosotros tratemos de andar todo el día tratando de agradar a Dios? Si ahí andan los malos y se salen con la suya. Quizás nosotros lo pensamos, ¿verdad? Mire, es por gusto servirle a Dios y ahí andan los que venden droga y esto mejor que nosotros. Miren los grandes carros que andan y nosotros que nos esforzamos por servirle a Dios. Un momentito, que eso es temporal. Dice la Biblia que el Señor les dijo en esa oportunidad al pueblo de Israel, ¿verdad? Y quiero que lo busquen. Malaquías está en Malaquías capítulo 3. Adelantito de ahí, antes de Mateo, está Malaquías. Porque era hasta cierto punto lógica la forma de pensar que nosotros como creyentes podemos en un momento determinado de pensarlo. Pero debemos de tener bien claro que hay grandes beneficios de tratar de serle fiel a Dios. Dice en Malaquías capítulo 3, mire, cuando estaban hablando con Dios, viene Dios y les dice, en el versículo 13 en adelante, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás servirle a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. ¿Y qué dice? Y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en ¿quién? Su nombre. Y serán, ¿qué dice el Señor? Para mí, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre ¿quién? Entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay que entender, hermano, aquí en la tierra, que hay una gran diferencia, mis queridos hermanos, en servirle a Dios, en serle fiel. En medio del problema, en medio de la tribulación, la fidelidad y el buscar la santidad nos va a traer grandes beneficios a nuestra vida. Amén. ¿Qué otra cosa yo y todos nosotros podemos aprender en medio de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones? Que como creyentes nos espera un futuro glorioso que no es aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creemos con todo nuestro corazón? Mire, hermano, denle un buen aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Mire, no es lo mismo estar uno con hermanos, ir a orar por hermanos que están enfermos, que están en fases terminales, que les han dicho que tienen problemas. No es lo mismo que cuando le dicen a uno, mire, usted tiene esto y tiene muy pocas posibilidades. Pero ahí es donde viene, hermano, el comprobarlo uno en carne propia, en su corazón. Yo a través de esta situación me recuerdo mucho de un hermano al que yo llevé a sus quimioterapias. Eso es difícil. Y recuerdo que fuimos en esa oportunidad, yo lo llevaba a San Salvador con una de sus hijas, y el médico nos llamó y nos dijo, miren, dijo, ya don Pedro, es por gusto que lo traigamos, que le hagan las otras tratamientos. Él tiene 15 días nada más, en unos 15 días, unas 2 semanas se va a morir. Si es de que es por gusto, mejor que se quede en su casa. Y yo recuerdo que nos fuimos, ¿verdad? No le dijimos a él, un poco triste, pero este hermano tenía tanta convicción y tanta fe, y no murió en 2 semanas, murió casi al año. Pero lo que le quiero contar es que un día, el último día, yo estuve en la casa de él y él se sentó a la orilla de su cama. Por eso le estoy diciendo que una de las cosas importantes que como creyentes es que nosotros no esperamos aquí un futuro glorioso. Quizás no nos aplaudan, quizás no seamos famosos, pero no importa eso, hermano. Lo que nosotros esperamos no es aquí en la tierra, no son los afanes, es en el cielo. Y este hermano se sentó a la orilla de la cama y me abrazó, ¿verdad? Yo recuerdo que ese día yo lloré, ¿verdad? Momentos difíciles.
Y me dijo él: pastor, le doy gracias, me dijo, por todo lo que usted ha hecho por mí y por mi familia. Pero yo ya me quiero ir con el Señor. Así es de que, gracias, me dijo, y lo espero en el cielo. Y se acostó y se murió en ese momento. ¿Qué da esa certeza, esa seguridad? Quizás algunos de nosotros aquí no la tengamos, pero esa seguridad es la que da Cristo en nuestra vida. Él es la esperanza de gloria, dice. Y Filipenses lo describe de una forma muy bonita. Búsquenlo en Filipenses capítulo 3, miren. ¿Qué aprendí yo más certeramente? Que como creyente me espera un futuro glorioso. Amén. Y dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tenemos? 3:20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, que dice, todas las cosas. Esa es la convicción del creyente. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, dice, pero el morir, o sea que nuestra vida está ¿dónde? ¿Qué dice? En el cielo. Pero llegar a esa convicción, hermano, no esperemos estar al borde de la muerte para tener esa convicción. Hay que disfrutarlo ahora. Lo más grande que el creyente tiene es la salvación. Amén. ¿Qué otra cosa yo aprendí? Mire, que Dios es bueno y que siempre tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros, sus hijos. O aunque usted no sea creyente, Dios tiene una nueva oportunidad para usted. Dice el Salmo, busque el Salmo 103, por favor. Esto es impresionante porque algunas veces uno puede pensar, ¿verdad? Ay, Dios me está castigando. O como llegaron a decirle a Job, ¿verdad? Mejor confesar tu pecado y morirte, ¿verdad? Mire, Dios es bueno, hermano. Dios no nos ha dado, dice el Salmo 103. Salmo 103. Amén. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. No ha hecho con nosotros conforme a ¿qué dice? A nuestras iniquidades o nuestros pecados. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, hermano? Yo doy gloria a Dios por eso, porque Dios todavía me está dando una nueva oportunidad. Y dice, porque ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Dios siempre nos va a dar una oportunidad, hermano. Siempre. Siempre. Porque no nos ha dado conforme a lo que nosotros somos. Mereceríamos, hermano. Yo soy el primero que merecería estar guindado, pagarla, pero Dios es bueno y nos está dando una nueva oportunidad a todos. No importa lo que hay en nuestra vida, no importa, Dios conoce. Por eso nosotros, ¿con quién tenemos que hablar? Con Dios. Señor, yo soy esto, tú lo sabes, ayúdame. Pero seamos sinceros, porque no tenemos un Dios que está con un garrote en el cielo y que porque usted volvió a ver a la muchacha que está bonita, ¡ras!, le zampó el garrotazo. No tenemos un Dios así. Es un Dios de misericordia, es un Dios que siempre nos da una nueva oportunidad. Pero hay que ser honestos, sinceros con Él, aprendernos a enamorar de Él. Nosotros cantamos allá un corito, ¿verdad? Y es algo que por lo menos a mí me funcionó. Yo fui muy dado a la música. Recuerdo que tenía mi ropero en aquel tiempo allá en El Salvador, los cassettes, ¿verdad?, que vendían de música. Yo tenía música de todo tipo. Pero cuando yo llegué al Señor, yo me enamoré del Señor tanto, que yo todos esos discos, todos esos cassettes, fíjese que los agarraba. Y a mí me gustaba mucho grabar yo las alabanzas que me gustaban. Y en la iglesia donde yo me congregaba, donde yo nací, había un hermano que tocaba el piano precioso. Y que antes de cada predicación él tocaba unas alabanzas. Y yo ahí estaba y las grababa todo. Pero hermanos,
¿Para qué nos va a servir todo eso? Enamorarme. El mensaje lleva ese propósito, que estemos preparados, que cuando venga el día malo, nosotros vamos a estar firmes porque nos estamos fortaleciendo en el poder del Señor y en su fuerza, como dice la Escritura. Por eso es importante, hermano, que nosotros aprovechemos los problemas para crecer, para sacarle provecho. Quiero terminar en Salmo 107. Y le repito que siempre en medio de nuestros problemas o de nuestras necedades, de nuestros pecados, siempre es un buen tiempo para comenzar. Salmo 107. Amén. Dice en el versículo 17 en adelante: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero ¿qué? Dice: clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió sus palabras y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Qué significa? Que debemos de estar agradecidos con Dios, porque en medio de ese problema, de esa tribulación, el Señor quiere manifestarse y tratar directamente contigo. Por eso debemos de darle gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Démosle un buen aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Padre eterno, por permitirnos, Señor, esta mañana de mediodía haber estado reunidos en tu nombre, Señor. Yo oro esta mañana, Señor, por aquellos que tienen algún tipo de tribulación, de problema en su vida, Señor, para que su convicción de fe crezca, Señor, porque sé que ese problema, esa circunstancia, Señor, será para bien. Gracias, Padre, y queremos esta mañana invitar, si hay alguna persona que todavía no haya recibido al Señor Jesucristo en su corazón como Salvador y Señor, le invitamos, ¿verdad?, que reciba a Cristo esta mañana. Solo póngase de pie o levante su mano ahí donde usted está. Si hay alguna persona que quiera venir a la familia de Dios, recuerde que Dios es el que está llamándolo. Solo levante su mano, póngase de pie ahí donde usted está, ¿verdad? ¿Habrá alguna persona? Dios le está llamando. Venga a Cristo, no se vaya sin el Señor. Esta es su oportunidad, ¿verdad? Usted no ha venido por gusto, Dios lo ha traído, pero no se vaya a ir sin el Señor. Levante su mano, Dios quiere salvarle. Venga a la familia de Dios, póngase de pie. Venga Jesús, Dios quiere salvarle. Ahora depende de usted, ¿verdad? Por eso levante su mano si hay algún amigo, alguna persona que desea esta mañana recibir a Cristo. Este es el momento. Vamos a dejar a nuestro pastor para continuar, ¿verdad?, con el llamado. Que Dios nos bendiga a todos. Gloria al Señor. Démosle un aplauso nuevamente al Señor. Realmente Dios es bueno. Y en medio de la angustia, de la tribulación, es normal que busquemos al Señor. Pero quizás muchos de ustedes hoy no lo están pasando. Y es aquí, en este momento, donde cuando estemos bien, cuando estemos sanos, donde poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Pongámonos de pie, por favor. El hermano Nicky ha compartido cómo en estos meses el Señor trabajó en su vida y cómo era la expectativa y cómo él reaccionó a su enfermedad. Y él nos mostró de que no solamente en los momentos de angustia le buscamos, que nuestra ciudadanía esté en los cielos, que nuestra esperanza esté en Él, y que sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Del Señor. Hay mucha gente que es religiosa, mucha gente que cree en Dios, mucha gente que pertenece a la iglesia tradicional, que pertenecen a otros tipos de pensamiento. Pero yo les voy a decir algo: la única manera de ir al Padre es a través de Cristo Jesús.
Yo no sé si tú estás listo para morir. El hermano Nicky lo está. Gracias a Dios, en su última quimioterapia el médico le dijo que las células cancerosas han desaparecido, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Y sabemos que Él ha sanado. Pero aquí hay gente que está sana, pero al salir aquí puedes tener un accidente y morir. Si tú mueres hoy, si hoy tú mueres, ¿estás listo para irte con Él? La salvación no es solamente en creer en Dios. La Biblia dice que Satanás cree y ¿qué? Y tiembla. Yo quiero decirte, amigo, amiga, tú que nos sintonizas por nuestro canal en Justin TV, o te dieron el CD o estás viendo la grabación, quiero decirte que hoy es el día de salvación. El pastor lo dijo claramente. Si hoy mueres y no sabes a dónde ir, te tengo una mala noticia. Aún tú creyendo en Dios y en quien puedas creer, si mueres sin Cristo, tú vas a una condenación eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú puedes creer en lo que tú puedes creer, aún en Dios y en Jesús. Pero Jesús murió en una cruz del Calvario no para que solo creyeras que Él murió, sino para que recibieras el perdón de que el que tenía que haber muerto en esa cruz eras tú o era yo. Así que no es solamente en el creer, porque todos creen. Aún Hitler creía en su manera de pensar, y todos estos hombres. El paso que tienes que dar para la fe es reconocer que esa muerte fue personal para ti. Yo voy a hacer la oración. Todos inclinen su rostro. Y si tú en este momento que yo hablé pensaste que si tú mueres hoy y no sabes a dónde ir, la mala noticia es que es un lugar de tormento. Pero si tú quieres hoy asegurar tu vida, no en esta iglesia, ni siquiera en el predicador, sino en aquel que murió, que es Cristo Jesús, tú puedes hacer esta pequeña oración y decirle: Señor Jesús, hoy esta tarde he reconocido que tú tienes un plan para mi vida. Señor, hoy entiendo que aún en la angustia, en la tribulación, no solo por eso debo de buscarte, sino ahora que estoy sano. Señor, yo no quiero ir a la condenación eterna. Ayúdame a que mi fe aumente. Por eso hoy no solo quiero creer en mi cabeza, sino que quiero aceptarte en mi corazón. Amigo, amiga, repite esta oración en su mente, en su corazón. Dígale: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Yo creo en ti. Inclusive en mi vida religiosa tengo un temor y tengo un tiempo y un lugar especial para ti. Pero no me había puesto a pensar que no solamente es en creer, sino en recibir y arrepentir. Por eso ahora me arrepiento de mis pecados. Te pido que con tu sangre preciosa me los laves. Me arrepiento de esta mala vida. Hoy te abro mi corazón. Entra en él. Dame salvación y vida eterna. Porque hoy te declaro mi Señor y Salvador. En tu nombre he orado. Amén y amén. Nadie levante su rostro, manténgase con el rostro inclinado. Quiero decirte que si tú, amigo o amiga, si hiciste esa oración hoy, el Señor Jesús puso tu nombre en el libro de la vida. Hoy tu nombre ha sido escrito con una tinta indeleble que nunca se va a borrar, porque fue escrita con la sangre del Cordero. Amigo, amiga que nos sintoniza, nos ves por televisión o viste esta programación o lo oíste en la radio, quiero felicitarte, porque hoy tu nombre y tu vida ha sido apartada por el Maestro. Si tú hiciste esa oración, te felicito. Todos manténganse con el rostro inclinado. Y quisiera preguntar: ¿hay alguien aquí que en este preludio, en este momento, repitió esa oración? Solo esa persona, voltéeme a ver. ¿Hay alguien aquí que repitió esa oración en su corazón y nunca lo había hecho? ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Hay alguien más? Amén, amén. ¿Hay alguien más que hizo esa oración? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso, por favor. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Es misericordioso.
Aquí tenemos cómo, siendo un jugador profesional, vivió sus 25 años jugando para la selección, jugando para un equipo. Y yo creo que no oímos en su testimonio aún lo vacío que él se sentía, la fama, ser uno de los mejores porteros. Pero no hay mejor satisfacción que tener el corazón lleno con el amor de Cristo Jesús.